Tenía 27 años cuando la panadería de mi familia, Caldwell's Back Shop, estuvo a punto de quebrar. La panadería había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Mi abuelo la comenzó sin nada más que un horno de segunda mano y una receta de masa madre increíble. Mi padre la convirtió en un elemento básico local, y durante mucho tiempo, parecía que éramos intocables. Hasta que no lo fuimos. Malas inversiones, aumentos de alquiler, una demanda por un producto mal etiquetado, todo golpeó como un tren de marcha lenta, un descarrilamiento tras otro. Cuando el polvo se asentó, estábamos a meses de la bancarrota. Todavía recuerdo la noche en que mis padres me sentaron en la mesa descascarillada de la cocina, con papeles esparcidos por todas partes, las cuentas acumulándose, las manos de mi padre temblando. No vamos a lograrlo, dijo, a menos que, mi madre me miró, su expresión era pesada, no triste, solo cansada. A menos que alguien intervenga, alguien con energía, alguien que conozca el mercado moderno. Se referían a mí, por supuesto. Acababa de terminar mi MBA y trabajaba para una marca de alimentos en ascenso en el centro. Mis días eran largos pero emocionantes, estaba aprendiendo rápido, ascendiendo constantemente. Tenía planes, ambiciones. Y, sin embargo, cuando miré a los ojos de mi padre, supe que diría que sí antes de que las palabras salieran de sus bocas. No estamos pidiendo caridad, añadió rápidamente. Te haremos socia cuando nos recuperemos. El negocio será tuyo, te lo has ganado, dijo mi madre. Lo prometemos. Esa palabra, promesa, sonaba cálida entonces, segura. Así que dejé mi trabajo. Regresé a mi habitación de la infancia. Me despertaba a las 4:30 de la madrugada todos los días y trabajaba hasta después de la puesta del sol, horneando, limpiando, rebautizando la marca, administrando la nómina, haciendo redes sociales, negociando con proveedores. Me convertí en el corazón de esa tienda, la columna vertebral, el torrente sanguíneo. Y poco a poco, funcionó. Nos estabilizamos, luego crecimos, mes tras mes. Eliminamos la deuda. Implementé un programa de fidelización, introduje el servicio a domicilio, lancé un menú de temporada. La prensa local publicó un artículo sobre el regreso de nuestra familia. Los clientes regresaron, sonrieron, me agradecieron. Pero nunca pedí crédito, no necesitaba aplausos porque creía en la promesa. Nos salvaste, dijo papá una noche después de que cerramos. Realmente lo hiciste, Laura, me abrazó mamá. Nunca olvidaremos esto. Yo tampoco. Porque 4 años después, casi al día, alcanzamos el punto de equilibrio, no solo estables, sino rentables. Nunca olvidaré esa mañana, los libros equilibrados, la deuda saldada. Mis manos temblaban mientras imprimía el estado financiero final. Lo hicimos, dije, sosteniendo el papel como un trofeo. Papá sonrió, pero no llegó del todo a sus ojos. Sí, lo hicimos. Debería haberme dado cuenta entonces. Una semana después, organizamos una pequeña fiesta en la tienda. Vinieron clientes habituales, el personal brindó con sidra espumosa. Mi hermano menor, Adam, incluso apareció, recién salido de su viaje del autodescubrimiento que aparentemente había incluido 3 meses en Costa Rica y un tatuaje borroso. Adam nunca había trabajado en la tienda. Nunca había puesto una alarma a las 4 de la madrugada, nunca había raspado masa seca del mezclador, ni había negociado con proveedores enojados, ni había llorado en el congelador porque un proveedor nos había ignorado durante la temporada alta. Era solo Adam, encantador, poco confiable y amado. De todos modos, al final de la noche, cuando la multitud se había dispersado y el personal se había ido a casa, mis padres nos llamaron a la oficina. Queríamos decírselos a ambos juntos, dijo mi madre, sonriendo. Mi corazón latía con fuerza. Esto era, finalmente lo estaban haciendo oficial, el negocio, el futuro, el reconocimiento. Tu padre y yo hemos decidido entregarle la tienda a Adam, dijo. Parpadeé. Reí en voz baja al principio, luego más fuerte, hasta que me di cuenta de que no estaban bromeando. ¿Qué? Papá intervino. Laura, has sido increíble, realmente cambiaste las cosas, pero Adam es el hombre de la familia. Es hora de que aprenda las reglas del juego. Este negocio siempre ha pasado de padre a hijo. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido.
Te di 4 años, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Renuncié a mi vida. ¿Lo prometiste? No seas emocional, interrumpió mamá. Siempre tendrás un lugar aquí, un lugar como si fuera una empleada. Le dieron todo a Adam, así como así. Y yo no dije nada, al menos al principio. Pero una semana después, hice una llamada telefónica discreta a un abogado, y él tenía mucho que decir. No fui a la tienda al día siguiente, por primera vez en 4 años. Dejé pasar la mañana sin el olor a canela, café expreso quemado o harina pegada a mi ropa. Me quedé en la cama, mirando el techo, entumecida. ¿Cómo sigues adelante cuando las personas que te criaron son las que te traicionaron? Ni siquiera podía llamarlo confusión, no, era claridad, fría, aguda, innegable. La promesa se había roto, no por accidente, no por un malentendido, sino por elección. Ellos lo eligieron a él, el hombre de la familia. Pensé que tal vez fue una decisión impulsiva, tal vez retrocederían, me llamarían, se disculparían, se darían cuenta de lo cruel que era entregar mi sangre, sudor y lágrimas a alguien que apenas se presentaba a las cenas familiares. Pero el teléfono nunca sonó. En cambio, recibí un mensaje grupal de mamá: seamos positivos, todos, tan orgullosos del próximo capítulo de nuestra familia, el primer día de Adam como gerente oficial. Había una foto adjunta, Adam detrás de mi mostrador, con mi delantal, sonriendo como si se lo hubiera ganado. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté, tomé mi computadora portátil y abrí la carpeta donde había guardado todo: hojas de cálculo, propuestas de cambio de marca, planes de marketing, contratos con proveedores, horarios del personal, 4 años de mi vida, perfectamente documentados. Cada estrategia, cada decisión exitosa, todo era mío, y todo se lo entregaron a otra persona como si fuera pastel gratis en el mostrador. Ahí fue cuando llamé al abogado. Su nombre era M.R. Green, recomendado por un amigo que había pasado por algo similar con una granja familiar. Le expliqué todo: la promesa, el sacrificio, la traición. Escuchó atentamente, luego hizo una pregunta: ¿alguna vez pusieron algo por escrito? Dudé. No documentos formales, pero sí. Tengo correos electrónicos, mensajes de texto. Mi padre incluso me envió un mensaje hace un año diciendo: este negocio será tuyo pronto. Solo aguanta, te lo has ganado con creces. Perfecto, dijo el señor Green. Podemos tener algo con que trabajar. Una chispa de esperanza se agitó en mí, pero también miedo. ¿Realmente puedo hacer esto legalmente? ¿Enfrentarme a mi familia? Hizo una pausa, luego dijo algo que nunca olvidaré: Laura, la familia se trata de lealtad, no de ADN. Y si te usaron, te mintieron, para obtener trabajo gratis durante 4 años, entonces lo que hicieron no solo fue poco ético, sino que podría haber sido ilegal. Ilegal. La palabra resonó en mi mente como un redoble de tambor. No estaba siendo dramática, no estaba exagerando. Estaba parada en la intersección de la explotación y la verdad, y tenía todo el derecho de elegir la verdad. Esa noche, revisé cada mensaje que había recibido de mis padres sobre el negocio, cada correo electrónico, cada nota de reunión, cada archivo compartido. Mi madre incluso me envió un mensaje con el asunto: borrador de transferencia de propiedad, revisémoslo. Y, sin embargo, nunca llegó. Mi padre me había incluido en cada decisión operativa, pero nunca en los documentos legales: ningún cambio de LLC, ninguna participación accionaria, ni siquiera un título de gerente temporal. Me dieron todo el trabajo y ninguno del poder. El señor Green revisó los documentos y confirmó que nuestro caso tenía fundamento, quizás no una victoria garantizada, pero lo suficientemente sólida como para presentar una demanda por propiedad equitativa, fraude y promesa incumplida. No sabía qué significaban esas palabras antes, eran mi armadura. Aún así, dudé antes de seguir adelante. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. Pero cuando regresé a la tienda ese fin de semana para recuperar algunas cosas personales de la oficina, cualquier duda que me quedaba se disipó. Adam apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, hola, Laura, ¿estás bien? Asentí rígidamente. Solo voy a buscar algunas de mis cosas. Se recostó en la silla en la que solía sentarme. Tan raro, ¿verdad? Como resultó todo. Mamá y papá simplemente estaban esperando el momento adecuado,
supongo. Lo miré. ¿Realmente crees que te mereces esto? Sonrió con suficiencia. Vamos, quiero decir, sí, hiciste mucho, pero solo lo mantuviste a flote. Yo soy el que lo llevará al siguiente nivel. Eso fue todo lo que necesitaba oír. El lunes siguiente, mi abogado presentó los documentos. Y de repente, mis padres ya no enviaban mensajes de texto grupales, estaban enviando abogados. Pero no tenía miedo porque ahora tenía algo aún más fuerte que su promesa rota, pruebas. La demanda lo cambió todo. No solo sacudió los cimientos del negocio, destrozó la ilusión de que todavía éramos una familia. A finales de esa semana, recibí una carta del abogado de mis padres. Era educada, formal y completamente fría. Negaron cualquier promesa de propiedad, desestimaron mis contribuciones como buena voluntad familiar y afirmaron que había sido compensada emocional y personalmente al poder vivir sin pagar alquiler en la casa mientras ayudaba al negocio. Leí la carta 3 veces, apenas parpadeando. ¿Sin pagar alquiler? Pagaba los comestibles, los servicios públicos, compraba equipos de mi propio bolsillo cuando los hornos fallaron y la panadería no podía pagar las reparaciones. Vertí todo lo que tenía en ese lugar, incluidos los fines de semana, los días festivos, los cumpleaños. Ahora estaban reescribiendo la historia. ¿Y lo peor? Adam no había dicho ni una palabra, ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un "espero que estés bien" con emojis perezosos. Señor Green, me dijo mi abogado, no te sorprendas. Este tipo de traición, dijo, usualmente tiene sus raíces en años de derecho, resentimiento o ambos. Tenía razón. Las señales siempre habían estado ahí, simplemente no había querido verlas. El proceso legal avanzó. Presentamos nuestra demanda, incumplimiento de promesa, inducción fraudulenta y enriquecimiento injusto. En términos simples, me prometieron el negocio, me usaron para salvarlo y luego me lo robaron. Mis padres contrataron a una firma agresiva en el centro, del tipo que envía cartas destinadas a intimidarte antes de que siquiera abras el sobre. Pero yo tenía algo más fuerte que el dinero o la fuerza, tenía la verdad, y tenía recibos. Había guardado todos los correos electrónicos, todos los documentos compartidos, los mensajes de voz de mi padre pidiendo ideas de marketing, los mensajes de texto de mi madre diciendo, firmaremos los papeles pronto, incluso una grabación de audio, involuntaria pero clara, de una reunión en la que papá dijo, una vez que estemos estables, Laura se hará cargo oficialmente. Presentamos todo. El tribunal programó una audiencia preliminar. Nunca olvidaré entrar a ese edificio, con la chaqueta azul marino que mi madre alguna vez dijo que me hacía ver demasiado seria. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero entré con la cabeza alta. Al otro lado de la sala estaban mis padres. No sonrieron, yo tampoco. Cuando el juez les preguntó a sus abogados si alguna vez se habían firmado acuerdos de propiedad formales a nombre de Adam, hubo una pausa, luego una respuesta débil, no hasta hace poco. ¿Recientemente?, preguntó el juez. Sí, señoría. La transferencia se completó después de que el negocio se volvió solvente. Las cejas del juez se alzaron. ¿Y antes de eso? Bueno, se entendía dentro de la familia. El señor Green habló a continuación. Con el debido respeto, señoría, este entendimiento solo se respetó cuando benefició a los demandados y luego se descartó cuando no lo hizo. No fue una victoria, todavía no, pero el tono cambió. Mis padres parecían más pequeños, de alguna manera, menos seguros. Adam ni siquiera estaba allí. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi tía, la hermana menor de mi padre, Laura, acabo de enterarme de lo que está pasando. No tenía ni idea. Lo siento mucho. Si necesitas algo, aquí estoy. Fue la primera grieta en el muro de silencio que se había levantado a mi alrededor. En las semanas siguientes, llegaron más. Una ex empleada me envió un mensaje diciendo que siempre supo que yo era la columna vertebral de la tienda. Uno de nuestros proveedores me dejó un mensaje de voz ofreciendo testificar sobre cómo negocié tarifas justas cuando nadie más atendería nuestras llamadas. Incluso un par de clientes antiguos comentaron en las redes sociales cuando se filtró la noticia. Laura fue la razón por la que seguimos regresando. Sin ella, es solo otra panadería. Aún así, las noches fueron difíciles. Hubo momentos en que me cuestioné, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos, si simplemente debía alejarme,
comenzar de nuevo en otro lugar, dejarlos quedarse con lo que robaron. Pero luego recordaba la mirada en los ojos de Adam cuando le pregunté si se lo merecía, recordaba la rapidez con la que mis padres me borraron de la historia que ayudé a escribir, y supe que esto no se trataba de venganza, se trataba de respeto. No estaba pidiendo más de lo que me gané, estaba pidiendo exactamente lo que me prometieron. Y por primera vez en mi vida, ya no estaba pidiendo amablemente. Si me hubieran dicho hace un año que estaría sentada frente a mis padres en una sala de justicia, viendo a los abogados discutir sobre quién era el verdadero dueño de una panadería, me habría reído. Ahora, lo único que podía hacer era respirar. La sala de audiencias no fue dramática, como en las películas, sin gritos, sin golpes de martillo, solo iluminación fluorescente fría, el zumbido de un ventilador de techo y un lenguaje legal lo suficientemente afilado como para atravesar décadas de lealtad familiar. Y por una vez, yo no era la que estaba a la defensiva. El señor Green había construido un caso sólido, basado no solo en lo que se prometió, sino en lo que yo había hecho. Señoría, comenzó, hojeando una carpeta llena de mi documentación, nuestra cliente no fue una participante pasiva en este negocio. No fue una ayudante ocasional ni una voluntaria de fin de semana, fue la líder operativa, la estratega de marketing, la solucionadora de problemas, la que, según la propia admisión de sus padres, salvó el negocio. Golpeó la mesa suavemente para enfatizar. Y se le prometió la propiedad a cambio de su trabajo, una promesa que guió cada decisión que tomó durante 4 años. El juez asintió, hojeando algunos de los correos electrónicos que el señor Green había presentado como evidencia. Uno destacaba, un mensaje de mi padre, enviado justo un año antes de la traición: Laura, nos estamos acercando. Tengo muchas ganas de poner finalmente tu nombre en los papeles y hacer esto oficial. Te lo has ganado. Ese correo electrónico no era solo un arma humeante, era una cerilla para todo lo que habían tratado de negar. Su abogado hizo una defensa a medias, alegando que no había habido ningún acuerdo vinculante, que los entendimientos familiares no son lo mismo que los legales, y que Laura actuó por su propia voluntad, no bajo obligación contractual. Pero el juez no era tonto. Si actuó por su propia voluntad, preguntó el juez con precisión, ¿por qué le dijeron que se le daría la propiedad? Mi madre se movió incómodamente en su asiento. Mi padre miró al suelo. Hubo una pausa, luego papá dijo, no pensamos que llegaría tan lejos. No, no le prometimos, no, malinterpretó, solo, no pensamos que se defendería. Y ahí estaba, la verdad. Esperaban que me quedara callada, que aceptara su decisión, que me tragara mi orgullo, que apareciera en el trabajo con una sonrisa y que siguiera siendo la hija confiable que nunca pedía demasiado. No solo me habían subestimado, habían olvidado quién era yo. Fuera de la sala del tribunal, las cosas comenzaron a cambiar. El periódico local se enteró de la demanda, se publicó una pequeña nota en la columna de negocios: la disputa de la panadería familiar plantea preguntas sobre las promesas verbales y el sesgo de género en las pequeñas empresas. No hablé con la prensa, pero el titular lo decía todo: sesgo de género, porque eso es lo que había sido desde el principio. No era menos capaz, simplemente era menos hombre. Mi ética de trabajo no había sido el problema, mis cromosomas sí. Una tarde, mientras salía del juzgado, vi a Adam parado en los escalones. Se veía diferente, pálido, nervioso. Por una vez, no tenía esa expresión arrogante e intocable, solo una especie de culpa triste, como alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que la escalera que había subido estaba construida sobre la espalda de alguien más. Laura, dijo, ¿podemos hablar? No dejé de caminar. Por favor, me llamó. No les pedí que lo hicieran. Pensé que lo sabías. Me di la vuelta, lenta y constante. ¿Alguna vez les dijiste que no lo hicieran? No dijo nada. ¿Alguna vez hablaste cuando te borraron de todo lo que construí? Silencio. Eso es lo que pensé. Seguí caminando. Esa noche, el señor Green llamó con una actualización: el juez había programado una audiencia de mediación, una última oportunidad para llegar a un acuerdo en privado antes de ir a juicio completo. Creo que están empezando a sudar, dijo. Subestimaron tu documentación y la atención de la prensa, los tiene nerviosos. No sonreí, todavía no. Esto no se trataba de castigo, se trataba de principios. Querían reescribir la historia de la panadería y borrarme de ella por completo, pero ahora la verdadera historia estaba saliendo a la luz,
la historia de una mujer que se presentó todos los días, se arremangó y reconstruyó algo de las cenizas, solo para que le dijeran que no se lo merecía porque no era el hombre de la familia. Ya no. Esta vez, mi nombre iba a estar en los papeles, y no podían detenerlo. La mediación estaba programada para un jueves. Se llevó a cabo en una oficina tranquila y sin ventanas dentro de una firma legal del centro, un terreno neutral, como lo llamaban ellos. Neutral, como si algo de la situación hubiera sido alguna vez neutral. Llegué temprano, vestida con una chaqueta azul marino y tacones bajos, mis documentos ordenadamente organizados en una carpeta de cuero. No llevaba nada llamativo, no necesitaba hacerlo. No estaba allí para impresionar a nadie, estaba allí para ser escuchada. Mis padres entraron 10 minutos después, acompañados por su abogado. La boca de mi madre era una línea delgada, mi padre me hizo un gesto breve e indescifrable. Adam no estaba allí, por supuesto. La mediadora, una mujer de 60 años con ojos amables y un tono serio, comenzó estableciendo las reglas del juego. No estamos aquí para volver a litigar cada detalle, dijo. Estamos aquí para encontrar una solución, una que sea justa, legalmente sólida y, si es posible, preserve la dignidad de todas las partes. ¿Dignidad? La ironía no se me escapó. El señor Green comenzó con una declaración tranquila y clara. Reiteró mis contribuciones al negocio, de manera objetiva, sin emoción, las horas, las operaciones, la documentación, las promesas verbales y escritas que me hicieron durante 4 años. Luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de correos electrónicos, transcripciones de audio, contratos que yo había asegurado personalmente, materiales de marketing que había creado y una comparación lado a lado de los ingresos antes y después de mi regreso. El contraste era innegable, el negocio solo había sobrevivido y prosperado gracias a mí. Su abogado intentó contrarrestar, alegando que había estado ayudando a la familia voluntariamente, que no había habido ningún acuerdo formal y que la transferencia de propiedad a Adam ya se había finalizado. Ahí fue cuando la mediadora miró a mi padre. Señor Calvel, ¿puede decirme, con sus propias palabras, cuál era su entendimiento cuando su hija dejó su trabajo para ayudar al negocio? Dudó. Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos. Di la verdad, papá. Por un momento, vi al hombre con el que crecí, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que solía llevarme en sus hombros cuando estaba demasiado cansada para caminar. Y entonces lo dijo, le prometimos el negocio. Simplemente no pensamos que nos lo exigiría. El silencio que siguió fue sofocante. Mi madre miró hacia otro lado, su abogado miró hacia abajo, el señor Green permaneció quieto. Solo la mediadora respondió con un sutil, casi imperceptible asentimiento. Aprecio su honestidad, dijo. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo este lío, hablé. No regresé por dinero. Regresé porque creía en esta familia, creía en nuestra historia, en la panadería, en todos ustedes. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. Trabajé 7 días a la semana. Me perdí las vacaciones. Renuncié a mi carrera, a mi ciudad, a mi vida, y ustedes lo usaron. Me usaron. Y luego le entregaron todo a Adam porque él es el hombre de la familia. Él no se lo ganó. Yo sí. Mi madre finalmente habló. No teníamos la intención de herirte. Pensamos que lo entenderías. Es tradición. Tradición, repetí, limpiándome las lágrimas. ¿Sabes cuántas mujeres mantienen negocios con vida y no reciben ningún crédito? ¿Cuántas hijas son excluidas de los legados que ayudaron a construir porque no nacieron con los cromosomas correctos? Nadie respondió. La mediadora se aclaró la garganta suavemente. Sigamos adelante. Durante la siguiente hora, negociamos, y yo no cedí. No quería un pago, no quería una placa ceremonial o una disculpa vacía. Quería la propiedad, parcial o total, algo real, algo vinculante. Finalmente, cedieron. Acordamos una participación del 51% en el negocio, oficialmente transferida a mi nombre dentro de los 30 días. Adam retendría el 49% y continuaría como gerente de operaciones bajo mi autoridad, y yo tendría supervisión legal de todas las finanzas, contrataciones, marca y decisiones importantes. No fue venganza, fue justicia. Cuando se firmó el papeleo,
me puse de pie y recogí mi carpeta. Mi padre intentó hablar, pero levanté mi mano. No pretendamos que esto no sucedió, dije. Todos tomamos decisiones, y ahora vivimos con ellas. Cuando salí de la habitación, no me sentí triunfante, me sentí completa. Ya no era la chica que mendigaba la aprobación de sus padres. Era una mujer que se defendió cuando más importaba. Y cuando salí al sol de la tarde, supe que ellos podrían haber comenzado este negocio, pero ahora yo lo poseía. 30 días después, la tinta estaba seca, los papeles estaban presentados, los cambios eran oficiales, y mi nombre ahora aparecía como la dueña mayoritaria de Caldwell's Backshop. Parecía extraño verlo impreso en los documentos, junto a los títulos legales y los ID fiscales, extraño, pero correcto. No se sintió como una victoria, no exactamente, se sintió como justicia finalmente alcanzando. Cuando entré a la panadería esa mañana, por primera vez como su dueña legal, hubo un tipo diferente de silencio, no frío, no tenso, simplemente tranquilo, como si el aire se hubiera aclarado. El personal me saludó con cautela al principio, no los culpé. Habían visto los titulares, habían escuchado susurros, no sabían dónde estaban. Pero desde el primer día dejé en claro, nada cambiaría para ellos, nadie sería castigado por ponerse del lado de mis padres. Esto no se trataba de venganza, se trataba de integridad, y se trataba de construir algo mejor que lo que había antes. Adam me evitó durante los primeros días, llegó tarde, se fue temprano, evitó el contacto visual, pero hizo su trabajo, y yo lo dejé. No me regodeé, no di lecciones. Él sabía lo que había hecho, y si alguna vez quería reconstruir la confianza, tendría que comenzar con él. Una semana después, finalmente llamó a la puerta de mi oficina. Solo quería decir que lo siento, dijo, parado torpemente en la puerta. No lo manejé bien. No me lo merecía, y lo sabía. Levanté la vista de mi escritorio. Lo sé, dije. Esperó, como si esperara más, pero no había nada más que decir. Algunas heridas no sanan con palabras, sanan con acciones, o no sanan en absoluto. Aún así, aprecié la honestidad, era más de lo que obtuve de nuestros padres. Hablando de ellos, rara vez venían más. Mamá envió un correo electrónico rígido una vez, agradeciéndome por mantener el legado familiar. Papá nunca se contactó. No creo que pueda enfrentarme, o tal vez simplemente no supo cómo. Y eso estaba bien, porque para entonces, había dejado de necesitar su reconocimiento para validar lo que ya sabía, me lo gané. La panadería comenzó a cambiar bajo mi liderazgo. Actualicé la marca, rediseñé el menú y lancé un puesto en el mercado de fin de semana en el centro que duplicó nuestro tráfico en un mes. Comenzamos a ofrecer clases de repostería y colaboramos con empresas locales en productos de temporada. La energía regresó, no solo a la tienda sino a mí. Por primera vez en años, no estaba llevando el sueño de otra persona, estaba moldeando el mío. Pero más allá del negocio, algo más me cambió. Dejé de disculparme por querer más, dejé de hacerme más pequeña para que los demás se sintieran cómodos, dejé de confundir el silencio con la paz. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos en la oficina trasera, encontré una foto de mi abuelo parado frente a la panadería en la década de 1950, con las manos en las caderas, el delantal polvoriento, el orgullo brillando en sus ojos. Pensé en todo lo que había sucedido, la traición, la angustia, la demanda, y sonreí. No porque estuviera contenta de cómo se desarrollaron las cosas, sino porque había honrado el espíritu de lo que él comenzó, no con tradición, sino con verdad. Porque los legados no se tratan de linajes, se tratan de integridad, esfuerzo y quien realmente se presenta cuando todo está en juego. Y cuando nadie más se puso de mi lado, yo me puse de mi lado. Ahora, cuando los clientes entran, ven mi nombre en la tarjeta de presentación, ven un equipo que cree en lo que hacemos, ven a una mujer que no retrocedió. A veces, las mujeres jóvenes me preguntan cómo encontré el coraje para llevar a mi propia familia a los tribunales. Les digo la verdad, no me sentí valiente, solo sabía que merecía algo mejor. Y si hay algo que este viaje me ha enseñado, es esto: a veces, lo más radical que una mujer puede hacer es negarse a ser borrada. No me dieron un asiento en la mesa, así que construí una nueva mesa, y esta vez, mi nombre está tallado en la madera.